están, banda? Sean bienvenidos al podcast perdido. Y esta semana tenemos un tema especial. Y este tema es especial porque tú lo haces especial. Porque desde que iniciamos este pedo quisiste meterlo. Estuviste friegue. Bueno, date, güey. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Esta semana te voy a hablar de la criptozoología. Es que sí está muy interesante, güey. Pero date porque esto es tuyo, man. Este es uno de los temas que a mí más me gustan y me apasionan, Ujú. ¿no? Principalmente enfocados un poquito más al estudio de la criptozoología que a las criaturas. Eventualmente, poco a poco iremos hablando de cada criatura o nos centraremos en específico en cada criatura. Sí, bueno, ya lo hicimos con el chupacabras, ¿no, Así güey? es, así Es es. así, el chupacabras sí entra dentro de la Así criptozoología, es, ¿no? entra dentro de la criptozoología y ahorita te voy a dar dentro de qué rama de la criptozoología entra. Ok. Porque a pesar de que es considerada una pseudociencia, Ujú. ya que básicamente no sigue el método científico, tiene, bueno, tiene muchas maneras, al menos los investigadores serios, Ah, tienen diversas formas en las que catalogan a las criaturas. Ahorita te voy Y a... tienen muchos aciertos a fin de cuentas, ¿no? O Así sea, es. yo, bueno, hasta donde tengo entendido, la criptozoología sí ha dado, o sí ha ayudado con la localización o el estudio de ciertas Sí, sí, criaturas, ¿no? sí, De ciertas especies. digamos que los investigadores serios, los Ajá. criptozoólogos serios, dentro de su función, han logrado encontrar y catalogar principalmente arácnidos, Ok, bueno, ahí ¿no? está. Arácnidos o especies pequeñas, ¿no? Pero por ejemplo, sí se ha Pero sí logrado son literalmente criptozoólogos criptozoólogos, se hacen los llamar que han, criptozoólogos los que han encontrado determinadas. o sea, sí han logrado encontrar ciertas Sí, especies, sí, pero sí. bueno, vamos a arrancarnos por el principio. Mira, vamos a empezar con esto, ¿no? Una de las referencias más antiguas que existe sobre algún críptido dentro de la investigación criptológica, porque hay criaturas mitológicas, ahorita vamos a entrar un poquito a eso, No, ¿no? espera. Sí, ¿no? Las criaturas mitológicas es un pedo completamente aparte. Digamos que también tiene su categoría dentro de la criptozoología, ¿no? Criaturas como el cancerbero, el leviatán, el pegaso, el Sí. minotauro, tienen su cabida dentro de la criptozoología, pero ahorita te voy a explicar un poquito más, ¿no? Ok, me está acelerando, sí. Dentro de esta, una de las referencias más antiguas es la de San Columba o San Columbus, ¿no? Un monje escocés del año 565, era más o menos el inicio de la Edad Media, ¿no? En los textos existentes de la época se menciona que Calígula encontró un grupo de pictos. Los pictos son una especie como de nativos, sí, como de indígenas o nativos de las zonas de Escocia, Ok. ¿no? Nada más que estos se caracterizan por ser una especie como de, no de hombres salvajes, sino como tipo vikingos, pues, Ujú. ¿no? Como guerreros. Y a final de cuentas, los vikingos en muchas otras partes de Europa estaban catalogados como salvajes. Pues sí, bárbaros, digamos, Ajá. no, no tanto salvajes, ¿no? Entonces estos son como guerreros, pues, Ujú. y ellos estaban enterrando un hombre que había sido atacado, o que había sido atacado y que había muerto en las fauces de una criatura que hasta la fecha investiga la criptozoología, Ok, ¿qué criatura es esa? el monstruo del lago Ness. Ah, ¿en serio? Yes. Porque se habla mucho del monstruo del lago Ajá. Ness, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Entonces el monje, después de ofrecer una improvisada ceremonia funeraria, se dirigió con el resto de los pictos al lago. Cuando llegaron, vieron a un pescador que estaba peleando y forcejeando con una bestia cerca de la orilla del lago. Entonces el monje levantó la mano y haciendo la señal de la cruz, no sé cuál es, bueno, haciendo la señal de la cruz, Ah, supongo que es como cuando te persignan, ¿no? No sé. supongo que persinó al monstruo, bueno, sí. Sí, bueno, ahí levantó la mano, hizo la señal de la cruz y gritó, no irás más lejos, Ajá. ¿no? Entonces la bestia, ante el estruendo de la voz de este cabrón, soltó al nadador y se sumergió sobre las profundidades del lago. Ok. Ese es una de los avistamientos o una de las referencias más antiguas que existen del monstruo del lago Ness y en general dentro de la criptozoología. Pero no solo eso, San Columba se podría decir que es el padre es el santo de los criptozoólogos Ah, ya. Bueno, por esta situación de esta bestia, ¿no? Después muchos cuestionaron la credibilidad de esta historia, porque también dentro de los diferentes textos que existen de
Columbus, o de Columba, o como sea que se quiera decir o llamar, se dice que habría matado, que este cabrón, San Columba, había matado a un hombre con las características del pie grande, solo con su voz. Ay, bueno, ya también se la están Entonces, jalando, ¿no? ya, Pero, entonces te está hablando del monstruo del lago Ness, o de una criatura con las características del monstruo del lago Ness. ajá, Te está diciendo que logró derrotar a un monstruo parecido a patota. a Patota. Y también hay algunas personas que han asociado las primeras referencias de las antiguas leyendas locales de los Kelpis, a los cuales este cabrón también tuvo alguna injerencia con ellos. ¿Pero quiénes son los Kelpis? Los Kelpis son espíritus escoceses del agua que tienen la capacidad de convertirse en humano. Entonces, digamos que ese ya entra un poco dentro del mitológico, ¿no? O hasta incluso de los descartados. Ahorita te voy a explicar más o menos las diferentes categorías. Pero entonces este cabrón ya te está hablando Al de menos 3 críptidos con los que se le asoció a este cabrón, ¿no, güey? así es. Por eso es el Y padre de, por así decirlo, el padre de la criptozoología es ese güey, porque pues sí, dentro de sus relatos ya está empezando a poner a criaturas fantásticas que se estima vivían en la época, ¿no, güey? así, Como el monstruo del lago Ness, y grande, y los últimos que son los los Kelpis, ¿no? Kelpis. Ajá. Entonces, como ves, en este caso, pues ya hablamos de las tres criaturas, ¿no? Ahora me gustaría contarte un poquito más de la criptozoología, ¿no? ¿Qué es la criptozoología? Donde sea que tú busques información acerca de la criptozoología, vas a encontrar la raíz etimológica de la palabra, Ujú. que es criptos, sos y logos, ¿no? Que viene del griego, es del griego, y para no hacértela tan cansada, porque eso en cualquier lado aparece, es el estudio de animales ocultos. Ujú. Esta es considerada una pseudociencia porque aunque sigue el método científico en la mayoría de las veces, porque como te explico, hay científicos o hay investigadores que llevan un proceso determinado, hay otros cabrones tipo Carlos Trejo que va y te dice que cualquier chingadera es Críptido, ¿no? un críptido. Ok. Ujú. Entonces, no, te digo, esta más no es aceptada por la zoología ni por la biología tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el campo de investigación de la criptozoología? Aquí es donde te voy a explicar un poco de cómo se divide. El campo de la criptozoología se divide en 5 clasificaciones, por lo menos, ¿no? Puede ser que algunos investigadores te digan más, o puede ser que otras personas te digan menos, pero digamos que dentro de esto En consenso general son 5, son ¿no? 5, hay subdivisiones, pero esas subdivisiones entran dentro de las 5 clasificaciones. Ujú. ¿No? Las subdivisiones vendría siendo si es acuático, Bueno, lacustre, ujú, terrestre o volador. ¿No? Pues esas obviamente van a entrar en ajá, en cada una de prácticamente las... ajá, cualquiera, ¿no? Pero bueno. Entonces, las clasificaciones serían animales extintos, animales mitológicos, animales folclóricos, animales posibles y descartados. Y a continuación te voy a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos. Empezamos por la primera, ¿no? Que son los extintos, ok. ¿no? Los animales o las criaturas extintas vendrían siendo como por ejemplo el dodo, el tigre de Tasmania o el celacanto, que son aquellos que no se duda de su existencia, Pero ya no están simplemente extintos. ya no existen en la Tierra, aunque es posible, como el caso del celacanto, encontrar algunas especies todavía. Y apenas con el perro de Tasmania o algo así, Ajá, ¿no, güey? el tigre de El Tasmania. tigre de Tasmania que se Así creía es, extinto, que existía una antigua foto así de es. ese animal, se creía extinto, pero apenas encontraron otro, ¿no, güey? Digamos que es que también forma parte de las investigaciones del criptozoólogo serio. Porque, por ejemplo, yo también llegué a ver esa situación. Yo no soy investigador, yo nada más te estoy contando una historia, Ajá. ¿no? Pero, por ejemplo, hay cabrones que te llegan a mostrar fotografías o cuestiones o videos o pruebas del tigre de Tasmania. Pero pueden ser muchas veces falsificaciones o réplicas o Cualquier otra cosa. cualquier otra cosa, porque no se le da un seguimiento a la investigación de dónde viene, quién lo produjo, dónde se produjo, cuándo se produjo. Ajá. Entonces, pues puede Bueno, ser. estamos en las... Estos son los extintos, las criaturas extintas, ¿no? Y hay un montón
de criaturas o de animales que pueden entrar dentro de esa clasificación, ¿no? Por ejemplo, recientemente se acaba de descubrir una mariposa que se creía extinta. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es una madresota así como de 30 centímetros, ¿no? Pero bueno, esas criaturas vendrían siendo los extintos, ¿no? Ok. Ahora vamos a entrar a los mitológicos. El mitológico, pues como ya te comenté, es el unicornio, el pegaso, el minotauro. Y esos vienen normalmente de leyendas antiquísimas, de miles de años, y pueden tener similitudes entre otras culturas, ¿no? Precisamente como estábamos hablando hace ratito, puede ser que los kelpis caigan dentro de esta categoría. Pero pues, es cosa de ir analizando un poquito más las pruebas y todo lo que se va encontrando, Ujú. ¿no? Pero por ejemplo, los mitológicos llegan a tener relaciones entre otras culturas. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en Asia. Hay determinados yokais que entran dentro de la categoría ya sea japonesa, china, coreana. Ujú. Entonces entran dentro Dentro de toda esa zona, ¿no? dentro de las mismas características están las distintas criaturas que tienen similitudes entre sí. Lo mismo pasa con el minotauro, el centauro, ese tipo de criaturas que entran dentro de las culturas griegas y romanas. Uno de esos podría ser el dragón, porque ves que en muchas culturas hay dragones, güey, ¿no? Están los Efectivamente. dragones chinos, están los dragones europeos, incluso en México está Quetzalcóatl, ¿no? Así es, o sea, estos son mitológicos porque comparten, Similitudes con animales de otros lados del planeta, ¿no? así Con es. culturas que, con culturas que no necesariamente estaban cercanas. Ser culturas que estuvieron cercanas, pero también aquellas que no necesariamente tuvieron que haberlo estado, Ok. ¿no? Otra de las clasificaciones son los folclóricos. Son aquellos que forman parte del imaginario de una cultura o una región en específico, ¿no? Aunque su descripción también en determinado punto podría caber entre los mitológicos, como lo que acabas de comentar de Quetzalcóatl. Ajá. No, él puede ser una criatura folclórica porque está dentro de todo el imaginario colectivo de México. De una región. Así es, pero sin embargo tiene similitudes con los dragones asiáticos o los Europeos. europeos, ¿no? Entonces este puede entrar dentro de ese. Pero por ejemplo aquí en México, algunos ejemplos de las criaturas folclóricas sería el aguizotl. El aguizotl es un perro acuático que podría considerarse como Ok. una especie de nutria o no sé, como un perro acuático, ¿no? Y la característica principal de esta criatura es que tiene una mano en la colita. Oh, ya. Es ¿Ese es un el ese aguizotl? es el aguizotl, es un perro del agua que tiene Una mano que en la tiene colita. una mano en la colita, Ay, no manches. ¿no? Ese es una de las criaturas. Otro es el xochitonal. El xochitonal es el lagarto del inframundo. En el diccionario mitológico náhuatl se describe como un lagarto que se mantiene sumergido en aguas negras del Apinihuayo. El Apinihuayo es el río que te lleva al inframundo Oh, ya, 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 ya. dentro dentro de la Ah, mitología mexicana, por decirlo de sí. alguna manera, ¿no? Y en lo que te digo, por eso son folclóricos, porque entran dentro de la mitología Dentro de de... la mitología de una sola región. Así es, así como por ejemplo los kelpis son muy de Escocia, Ujú, ¿no? Al ser muy mexicano, ujú. pues es este. No se dice que las almas que llegaban tenían que luchar contra el Xochitonal para así poder llegar al Mictlán. Ok. Entonces, ese es otro que tenemos, y este es de los que me parecen muy fascinantes, y más adelante voy a meterme un poquito más de lleno con él. Ujú. Son los Kinametsin. Y eso es que... Los Kinametsin, la descripción aparece en el diccionario de mitología náhuatl de Agustín Robelo y los códices del propio San Juan de Zumárraga, uno de los cabrones que estuvo aquí en México durante la conquista, Sí. ¿no? Y este cabrón dice que son gigantes, pues son los Ah, gigantes. sí es cierto. Sí, es que yo estoy preparando un capítulo de Ajá, gigantes, güey, y me estás sí, matando sí, la sí, mitad del capítulo, pero síguele. son los gigantes, pues. Ajá. Incluso Juan Bernal del Castillo, el de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Ujú. también los menciona. Mucha
muchos historiadores de la época de la conquista hablan de los Kinametsin, Sí, lo recuerdo. Ajá. ¿no? De los gigantes. Entonces, ese también es muy regional, que también en determinados lugares del mundo, Es que en todo el mundo hay mitos sobre personas los mitos gigantes, güey. sobre personas gigantes y cada uno tiene su condición en específico. Aquí en México, digamos que es el Kinametsin. Ajá, Pero vamos, estas son los que vendrían siendo las criaturas folclóricas. ok, Ahora vamos a entrar un poco a la siguiente categoría, a la siguiente clasificación, que son los posibles, ok. las criaturas posibles. Estas serían criaturas de las cuales existe mucha evidencia. Sin embargo, no se ha logrado la captura de una especie y se caracteriza por contar con múltiples avistamientos y cientos de testigos. Ahí entraría el chupacabras. Sí, efectivamente. Pero vamos a hablar, bueno, Pero dentro de la clasificación, dentro de la criptozoología, el chupacabras está siendo investigado como una especie de canino. o sea, se está yendo, o sea, el mito, como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, el mito del chupacabras se está haciendo a un lado para investigarse por otro pedo que sería algo más terrenal, como un tipo de canino, Así es. que tal vez o se creó se creó recientemente, que no se había, ¿cómo se llama? Registrado, ¿no? Porque a final de cuentas, de que hay animales que se crearon últimamente, eso es real, ¿no? Por ahí Sí, hay por un, ejemplo, el pug, un animal horrible. no, pero eso ya tiene tiempo. Me parece que por ahí ya hay una mezcla entre perro callejero y lobo Acá, en el norte del país, ajá. puede ser posible, O sea, pero hay una nueva raza de perro, güey, de perro salvaje, güey, que es una mezcla entre perro callejero y un pinche lobo y es un lobo con un lobo características. callejero. Ajá, güey, y eso es como que de reciente estudio, pero bueno, vamos. Pues digamos que más o menos por ahí va la investigación del chupacabras, ¿no? Ujú. Están tratando de clasificarlo como un canino. Ya todo lo de los ataques y de que no hay sangre y todo lo que forma parte del Se mito está haciendo a un lado, se güey. está haciendo a un lado porque otra de las... Es por eso por lo que... Mira, por eso unos defienden que la criptozoología sí puede ser considerada una ciencia y otros no. Los que defienden que puede ser considerada una ciencia son los que dicen, güey, nosotros, un criptozoólogo te está sacando cómo es posible que haya un ataque de tantas criaturas, ¿no? Que aparentemente no haya ruido en las noches. No se puede decir que es un tejón, que es un coyote y que estos animales hacen un desmadre cuando atacan a los animales y que esta nueva especie no lo hace. Puede ser que sea una forma diferente en la que actúa la especie, mas no es algo irreal o ilógico. Sí, El hecho de que queden desangradas, pues es porque están todas las noches con las heridas expuestas. ok, sí. Entonces, vamos, digamos Están que... tratando de, Ajá. están tratando de aterrizar el mito, ¿no, Sí, güey? sí, sí, están Ok. tratando de aterrizar el mito y la investigación, como te repito, están yendo dentro del canino, que es una especie de canino. Ok. Otro ejemplo de eso, ¿no? Otro ejemplo, fíjate, aquí es donde entra un dilema entre los investigadores serios. Ok. Una criatura de estas sería el patota, Y ¿no? grande. Sería pie grande. Si un criptozoólogo, es lo que te digo del dilema, si un criptozoólogo captura un Bigfoot, comprobaría la existencia de la bestia. Sin embargo, pueden pasar dos cosas. Uno, condena a la raza, ya que más investigadores y cazadores saldrían en su búsqueda. Y dos, puede ser que sea una de las últimas o la última especie y terminaría extinguiendo la raza. Es que ese es el problema, ¿no? De pie grande. O sea, Ajá. pero sí hay mucha evidencia de pie grande. Demasiada evidencia. Pero bueno, ahorita vamos a eso. El gran dilema de pie grande es ¿no, güey? O sea, si lo capturas, puede que sea el último, ya le diste en su madre a la especie. Ajá. O número dos, encuentras que hay pruebas irrefutables de la existencia de Bigfoot. Y entonces todo un mendigo país entero Todo mundo va a ir se va a ir ahí y no solo le puede correr en riesgo el ecosistema del lugar, sino pues definitivamente la vida de ese mismo, ¿no? No lo estás Ajá. matando tú, pero abres las puertas a que vaya Alguien más a hacerlo. un pinche tiro loco y vaya y lo mate, güey. En el gabacho sobran tiros locos, ¿no, güey? Entonces, ¿qué están buscando los criptozoólogos o los investigadores de pie grande? Lo que están buscando es obtener pruebas irrefutables de la criatura sin tener que hacerle daño a la A la criatura. criatura, sí, güey. De todas maneras se puede, ¿no? El National Geographic lo hace a cada rato, güey. A cada rato Ajá. hay documentales de animales y no hay ninguna duda de que ahí están. Y no les están haciendo daño a los animales, ¿no, güey? ¿No? Por ejemplo, como tú bien dices, los videos que luego pasan en la televisión,
en la que está un león cazando una gacela. Ajá. Son escenas terribles. Sin embargo, el camarógrafo o la gente que está ahí No se está no metiendo. puede Entonces, intervenir. esa es la prueba que buscan los que Ah, están cazando a Bigfoot, ¿no, güey? sí, sí, sí. Cazarlo sin intervenir con su, Más que con su cazarlo, entorno, güey. obtener las pruebas Bueno, irrefutables. sí, perdón. Es lo que están buscando los investigadores, ¿no, güey? Los investigadores serios. Obtener la muestra irrefutable de la existencia de Bigfoot sin alterar su ecosistema, ¿no? Así es. Ok. Sin dañar el ecosistema del animal y sin dañar a la Y criatura. sin dañar a la criatura, güey. ¿No? Entonces, pues, bueno. Otra criatura que entra dentro de esta categoría sería el barmanú, ¿Ese cuál un es? pequeño homínido de Pakistán que fue investigado por el zoólogo Jordi Magranier por más de 10 años en el Valle de Chitral, ahí en Pakistán. ¿Y ese qué es? Es una especie como de pie grande pero chiquito. Bueno, entonces es un pie chiquito. Es un piecito chiquitito, Ajá. ¿no? Es una criatura como de 1 metro, 1,20 metros. Y este cabrón lo estuvo investigando por más de 10 años. Incluso mucha de su investigación estaba respaldada por el Museo de Historia Natural de París, por la Universidad de Oxford Ajá. y no recuerdo qué más. Pero estaba llevando una investigación seria De esa animal. de esta situación. En 2001, Jordi fue asesinado por estar haciendo sus investigaciones ahí en esa zona, ¿no? Cuando las autoridades hablaron del tema, lo mencionaron como un crimen religioso, porque esa zona está asolada por el talibán. Ya. Entonces posiblemente pudo haber sido eso. También dijeron que pudo haber sido un robo que salió mal. Sin embargo, cuando se hicieron las investigaciones ya de la policía estatal, ya no de la local, no se robaron nada. Lo único que faltaba era la investigación. Oh, ya. Entonces Eso sí ya genera más sospechas, ¿no? entonces se piensa que probablemente Jordi por fin había descubierto algo, Y, porque se dice que la zona del Chitral es una de las montañas que da a la parte de atrás de Pakistán, no está, digamos que en esa zona. Y entonces se dice que existen personas que son guardianes del Valle de Chitral, que son los Kalash. Y los Kalash se supone que son los guardianes del Barmanú o el hombre de la montaña. Entonces se especula, porque es pura especulación, que Jordi logró encontrar las pruebas irrefutables, no solo de la existencia del Barmanú, sino que esta criatura o este animal vive en sociedad. Es posible que esta criatura viva en una sociedad dentro de la montaña es que eso está bien de interesante, Kalash. güey. Y esto lo dice una mujer. Cuando a Jordi lo matan en su cabaña, estaba acompañado de un estudiante y a los dos los asesinaron. Okay. Entonces la hermana o la mamá, no sé, del muchacho al que asesinaron fue la que comentó esto. Jordi había descubierto o había tenido acceso a la sociedad en la que vivían los Barmano en la montaña del Kalash. Okay. Y probablemente por eso fue asesinado. Pero pues digamos que es parte de la historia de la... Así es, y pues ya cuando muere Jordi Magraner, que a pesar de ser un zoólogo español muy respetado o con mucha credibilidad, ningún medio en el mundo habló de él. Digamos que salió ahí una pequeña notita en un periódico español y otra pequeña notita en el periódico francés. Okay. ¿No? Pero nada más decía, mataron a un zoólogo en tal lado. Punto. No sé. Otra clasificación, porque seguimos con las clasificaciones. Otra clasificación son los descartados. ¿No? Existen criaturas o críptidos muy populares, pero los criptozoólogos se niegan a investigar, ya que tanto su origen como los supuestos avistamientos suelen ser exagerados y carecer totalmente de pruebas. Un ejemplo de un críptido descartado sería el demonio de Jersey. No sé si lo has escuchado. Es de donde también surge un poco el mito de Chupacabras, Sí, ¿no, güey? que aparentemente tiene muchas similitudes. Ajá. ¿No? Esta es una criatura perteneciente a la cultura popular estadounidense. La criatura se describe a menudo como un bípedo volador con pezuñas, aunque llegan a existir variaciones,
Y ese es uno de los detalles que lo clasifica como descartado. Y eso es porque entre las descripciones que dan diferentes testigos, suele variar la descripción que da uno y que da otro al momento de un mismo avistamiento. Ajá. Si tú dices, a lo mejor él lo vio un lunes y aquel lo vio un miércoles o jueves, pues bueno, es probable que se hayan confundido. Pero dentro de la misma zona, al mismo momento, las mismas dos personas tienen el avistamiento y cada una la reporta de manera diferente. Ese ya es un descartado Así es absolutamente, un güey. descartado absolutamente. La descripción más común es la de una criatura similar a un canguro con cara de caballo, la cabeza de perro, alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza y brazos pequeños terminados en garras. Mm, Entonces, Está extrañísimo. se ha informado que puede moverse rápidamente para evitar el contacto humano y a menudo se le describe que es capaz de emitir un grito espeluznante. El demonio de Jersey esta chingadera tiene un origen, tiene una historia, y esa misma historia es la que lo convierte en un críptido descartado. Ah, pues, ¿cuál es la historia? La historia es, fíjate, en 1734, Deborah Leeds ya tenía 12 chamacos. Era una mujer como de casi 40 años. Y muy fértil. Ajá, y ya tenía 12 chamacos. Así que dijo que si tenía uno más, seguramente iba a ser del diablo. El año siguiente, en una noche de tormenta, entró en labor de parto. Porque sí tuvo el treceavo, maldita sea. ajá. Se decía que Liz era bruja y que probablemente el padre de su 13º hijo era el mismísimo Satanás. Ajá. Por lo que, aunque nació normal, rápidamente esa misma noche el niño cambió de forma. Okay. Entonces, si te fijas, aquí ya empezamos con un relato que tiene todos los tintes de Ser un pedo religioso. Así es, de ser una cuestión religiosa. Ya desde ahí ya lo empiezas a descartar, ¿no? Así es, ya desde que empieza. Porque parte de la criptozoología o lo que está basado en la criptozoología llega a ser también en los avistamientos o en los cuentos que llega a contar la gente. Entonces, si muchos llegan a concordar y tienen, digamos que cierta como validez o credibilidad, es cuando los empiezas a investigar. Pero ya cuando te empiezan a sacar cuestiones religiosas, de brujas, de demonios, de todo eso, es cuando los empiezas Ajá, porque eso ya se va a otra clase de estudios que ya no van completamente ligados a la sí, por ciencia. eso se convierten en descartados, ¿no? Entonces este morrillo pasó de un bebé normal a una criatura con pezuñas, cabeza de caballo, alas de murciélago y bueno, la descripción que ya conocemos. Luego mató a la partera y antes de salir volando por la chimenea, soltó un fuerte alarido, ¿no? Ya después se dice que en 1740 un padre supuestamente exorcizó al demonio y por 100 años no fue visto. Entonces, cada determinado tiempo hay avistamientos de la criatura. Incluso se llegó a afirmar que José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, vio al diablo de Jersey mientras estaba cazando en Nueva Jersey, precisamente, ¿Sí? en 1820. Oh, qué loco. Entonces, vamos, digamos que esa madre... Descartadísima. Fíjate que está chido que dentro de las clasificaciones de la misma criptozoología exista una dedicada a todo aquello que se va a descartar, güey. Eso está bien rifado, güey, ¿no? Hay criptozoólogos serios que creen que se trata simplemente de una grulla canadiense la que podría explicar los avistamientos del demonio de Jersey. La grulla. Porque digamos que... ¿Tan feas están? Es cosa de que las busquen en internet o después la ponemos por aquí. Pero esa criatura ya de pie, digamos que llega a tener un parecido con la... O sea, se ponen de pie y yo criatura. creo sacan las alas y ahí es cuando Así dices, es, como que sacan el pecho y se llegan a asomar las alitas. Oh, y yeah. Vista de frente, digamos que sí llega a tener una apariencia similar. Y todo concuerda, está cerca de la zona donde están estas grullas, está cerca del área de Nueva Jersey. Y llegan a volar en pocas cantidades a la zona donde normalmente se ven los avistamientos. Okay. Digamos que hasta cierto punto llega a coincidir dentro de la investigación, decir es una grulla. Y por ejemplo, una de las máximas de la criptozoología es conocer la fauna local. Exactamente, sí. Entonces, por eso es de los descartados, porque tal vez se tiene hasta la explicación de lo que la gente en realidad está viendo, ¿no?
Entonces, y eso y porque no hay ni fotografías, ni huesos, ni evidencia firme. Y lo peor de todo, no hay explicación de su origen que no requiera de una creencia en lo sobrenatural. Sí, ok. Ya desde ahí está bien que esté descartado. Entonces ahí está descartado. Dentro de esto del demonio de Jersey, hay criptozoólogos que ya también se la vuelan, ¿no? Diciendo que estas criaturas podría ser una especie de pterosaurio. Pero pues eso es imposible, ya que el pterosaurio es una chingadera mesozoica como de 6 metros Ujú, y el demonio de Jersey no llega ni al chingado metro. ujú. Hay otra que también dicen que puede ser un dimorfón, que se parece un poco a la descripción del demonio, pero pues no mames, la era mesozoica fue hace 65 millones de años. O sea, bueno, pero de todas maneras el mito de que hay dinosaurios en la Tierra ese que existe, ¿no? Vamos a decir eso, creo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, ahorita que estabas diciendo de eso, ¿no? Hay posibilidades. Yo en realidad descarto mucho que el demonio de Jersey sea algo así, Ujú, ¿no? Porque está, definitivamente. ajá, definitivamente. Pero dentro de los posibles, el demonio de Jersey es de los descartados. Ujú, Pero dentro de los posibles entra el Mokelembembe. No sé si has escuchado de él. no. El Mokelembembe es del Congo y se supone que es un supuesto saurópodo del tamaño de un elefante con un diente que sobresale de su labio inferior, aunque algunos podrían decir que es un cuerno. No, es como una especie ¿cómo se llamaba el de pie pequeño? Ah, bueno, una especie de pie pequeño. Ajá, una especie de pie pequeño, ¿no? Así con el cuello largo, con la diferencia de que este güey tiene un cuerno o un diente. Ujú, Y ve lo que te decía, un investigador serio va a analizar las pruebas existentes y los diferentes relatos que existen sobre la existencia del Mokelembembe que vienen de siglos atrás, ok. ¿no? Esto de siglos atrás ya se hablaba de esta criatura, pero es hasta a partir del siglo XX, cuando se empieza a hablar de que es un dinosaurio. Es cuando empieza Que el es, término, así es ¿no? que es cuando empieza el término. Pero antes de que se conociera el término del dinosaurio, ya se hablaba de esta criatura que daba estas características. Ujú, Y como te decía hace rato, ¿no? Se debe de identificar los animales endémicos de la zona, ¿no? Los rinocerontes blancos, porque se dice que puede ser un rinoceronte blanco, ujú. ¿no? Y por ejemplo, los rinocerontes blancos son endémicos de Sudáfrica, que está muy lejos del Congo. El rinoceronte indio, como su nombre lo indica, pues viene de Tlaxcala. Como su nombre lo indica, pues viene de la India, Que ¿no? también está lejos del Congo, Que ¿no? también está lejos del Congo. El rinoceronte de Java viene de Indonesia y el de Sumatra, pues del sudeste de Asia. Sin embargo, el rinoceronte negro, su zona más o menos es Zimbabue y Mozambique, que hacen frontera con el Congo, pero la mayor llega a rondar lo que es Tanzania y principalmente el río Congo es el que cruza Angola. Ujú. Entonces entre Angola y el Congo cruza este río, que es donde se ha visto al Mokelembembe, porque Mokelembembe en el idioma, no sé qué idioma sea, significa el que tapa los ríos. Ok, Entonces, esas son las zonas entre el Congo y Angola donde se ha visto a esta criatura. ok. Entonces, es muy posible que el Mokelembembe se trate de un rinoceronte. Mm, Sobreimaginado. Así es un rinoceronte sobreimaginado. Otra de las criaturas que entran del descartado, vamos, el Mokelembembe han encontrado pisadas, ¿no? Han encontrado pisadas y muchos llegan a decir que son pisadas de elefante. Sin embargo, en esa zona en específica no hay elefantes. Ujú. Entonces todo indica que podría ser un rinoceronte. Entonces eso no lo convierte en descartado, lo convierte en posible, como el caso del chupacabras. Ok. Digamos que es posible, más no la explicación que tú estás dando, Ujú. Sí, sí, ¿no? sí. Otro de los descartados, y este entra un poquito, pues, más o menos para que te des idea de por qué son los descartados, ¿no? Hablamos del demonio de Jersey, que tiene connotaciones religiosas. Exacto. Ahora te voy a hablar del monstruo de Flatwood. En 1952, tres morrillos dijeron que habían visto un objeto brillando cruzar por el cielo y aterrizar en una granja cercana. Los niños fueron a la casa de la mamá de uno de ellos y le dijeron lo que habían visto y ya se fueron la mamá y los morrillos. Y ya cuando llegaron al lugar vieron una luz intermitente roja
y apuntaron su linterna a la luz. Cuando apuntan la linterna a la luz, ven la silueta de un hombre alto con una cara roja y una especie como de capucha metálica que terminaba en punta. Ah, ya sé cuál es, sí, sí, Ajá. sí. Entonces, vamos, ahora estamos hablando de cuestiones alienígenas Ujú, o supuestas cuestiones alienígenas, ok. al grado que en el 2004 Jimmy Maussan relacionó al monstruo de Flatwood con un avistamiento de una bruja aquí en México, en Guadalupe, Nuevo León. Ay, sí. ¿No? Y ese lo encuentras como la bruja de Samaniego. Ese Ajá, lo encuentran así en YouTube, la bruja de Samaniego. Entonces, ¿por qué es descartada esta madre? Porque ya estás hablando de cuestiones ufológicas, ajá. lo cual la criptozoología no investiga. Ok. ¿No? Lo mismo pasa con Patota, que es el máximo referente de la criptozoología. Yo hasta traigo mi camisa de Patota. Ajá. Entonces, se dice que entre las explicaciones que llegan a dar de Patota, dicen que puede ser un ser interdimensional o que puede ser una especie de criatura que han visto bajar de platillos voladores. Incluso O, se dice que Bigfoot es Adán, ¿no? no, Caín. Ah, Caín, 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 por que... ahí te tengo también la historia de dónde viene todo eso. Bueno, ok. Ya después hablaremos de eso. Ajá, Pero también se dice que Patota es Caín. ujú. Entonces, digamos que son las historias que vienen detrás de todo eso. Pero como el Bigfoot es un críptido más o menos estudiado, no entra dentro de la clasificación de los descartados. Aunque las historias que se llegan a contar, sí, sí Lo son, posicionarían ahí, lo ¿no? Pero es más posicionarían ahí. estudiado, con ese se han ido más allá, ¿no? Así es, así es. Entonces Ujú. te digo, Jimmy también Pero, ah, lo confundieron. lo llegó a confundir. Vamos, estas son los descartados, los que la ciencia o los que la criptozoología de plano dice, no, güey, esto no. Ujú. Lo que tiene que ver con cuestiones religiosas o fantásticas. Lo que tiene que ver con la Lo que ufología. tiene que ver con ufología y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, más representaciones. Una clasificación más dentro de la criptozoología serían las criaturas falsas. Con frecuencia aparecen evidencias de criaturas que en algún momento fueron considerados críptidos. Con frecuencia aparecen evidencias de criaturas que en algún momento fueron consideradas como críptidos, pero después de un tiempo se descubren que fueron falsificaciones. Ok. Por ejemplo, la sirena de Fiji. La sirena de Fiji era un objeto formado con el torso y la cabeza de un monito cosido a la parte posterior de un pez. Ah, sí, ya sé cuál es, sí. Esta era una de las atracciones que se solían presentar en los espectáculos de fenómenos, en los freak shows, Ujú. ¿no? Donde era presentado como el cuerpo momificado de una sirena, de la mitológica sirena. Dices, ¿por qué este no entra dentro de la clasificación de los mitológicos? Pues porque este es falso, Ajá. este es sencillamente falso, ¿no? El original tenía el cuerpo cubierto de escamas en la parte inferior, sobre el que se superponía el pelo del Mm, changuito, sí, sí, ¿no? sí. Entonces se metía y ya como que lo peinaban para que no se notara la unión. Ajá. ¿No? Este tenía la manita así a un lado y tenía la boca abierta donde se mostraban los dientes, ¿no? Y este se dice que fue capturado en las islas Fiji en el Pacífico del Sur, ¿no? Ya posteriormente se hicieron más réplicas, pero por ejemplo esta criatura, la sirena de Fiji, estaba en el Museo Americano de P.T. Barnum. Ujú. Un cirquero, güey. Así es, ¿no? Ese cabrón lo tenía en su zoológico, en su freak show, no lo tenía en su freak show, pero pues se dice o se rumora que esta fue de las piezas que se perdieron en el incendio de 1842. Ujú. Entonces, esa es una de las criaturas que se consideran falsas. No sé si viste que apenas salió una noticia en la que en Londres, en un sótano, encontraron un chingo de duendes, de hadas, de cosas así disecadas. Ujú. Está muy interesante esa nota, la voy a buscar y después la voy a compartir para una historias espeluznantes. Sí. Está muy interesante, porque incluso o sea, están bien detallados, están bien hechos, está bien todo. Pero al final resultó que pues era falso. Ay, maldita sea. La historia de toda esa cuestión es increíble, porque incluso es de los 1800, Ujú. pero después Una falsificación. resultó ser falso. Por eso está en esta parte de la sección, que Así son es, las las falsificaciones. falsificaciones. Otro sería el gnomo de Gerona. No, Gerona es una pinche localidad en España. ¿No? Criatura presentaba en su cuerpo
un tono como azul y no tenía pelos y nada más tenía como que un pinche ojito, ¿no? Y así como estaba trompudito, ¿no? Su longitud era aproximadamente de unos 12 centímetros y presentaba protuberancias en la frente y tenía los ojos rojos y el hocico como de una ratita, ¿no? Pero tenía como que dedos, tenía dedos pero unidos con membranas, ¿no? Según la versión inicial difundida, el ser había sido capturado por unos excursionistas a 11 kilómetros de Gerona. Lo capturaron vivo, según ellos. Ujú. Según la versión inicial difundida, el ser había sido capturado por unos excursionistas vivo a 11 kilómetros de Gerona, ¿no? Tengo que es ahí por el pueblillo de España, no sé dónde, la verdad, Ujú. ¿no? Y estos güeyes en la primera recreación de los hechos comentaron que se encontraban en el bosque cuando vieron a esta criatura y la criatura cuando los vio trató de huir, pero pues, estos güeyes lo alcanzaron a atrapar y lo atraparon y lo metieron como en un costal, una madre así. Cuando lo agarran y lo meten al costal, la criatura chilló o gritó, pero dicen ellos que gritó como si hubiera sido un ancianito. Siguiendo este relato, el ser permaneció vivo durante 24 horas. Otros güeyes dicen que duró 4 días, pero según ellos dicen que permaneció vivo. Después fue entregado, todavía vivo, a un parapsicólogo español muy famoso llamado Ángel Gordon. No, ese es muy famoso, búsquenlo por ahí en internet, llega a tener casos Interesantes. interesantes, aunque también luego ya también cae en la charlatanería, Ay, maldita ¿no? sea. Pero vamos. Yo siento que este cabrón, Ángel Gordon, es una especie de Jaime Maussan, Ujú. un cabrón tan apasionado que quiere que todo sea real y pues la Y termina cae en el pinche está ahí fanatismo. en el fanatismo, ¿no? Entonces este güey se supone que cuando se lo dan, se muere y pues ya nomás lo meten en un frasquito con formol. Ya tiempo después, otro investigador, igual español, junto con biólogos del zoológico de Barcelona, tomaron a la criatura, le hicieron pruebas y simplemente descubrieron que era la cría de un ternero de 3 meses que que nació Que nació deforme. ajá, que nació con deformidades simplemente. Y que esa madre desde que nació estaba muerta. Ujú. O sea que O sea, que jamás. nada más la traían ahí como títere. Sí, o sea, sí se la encontraron. O sea, Ujú. lo que dicen los excursionistas que se la encontraron viva, eso es mentira. Pero sí se lo encontraron. Se la encontraron, lo vieron feo y se lo llevaron. Ujú. ¿No? Pero resultó que era simplemente la cría de un ternero. La cría defectuosa de un ternero. Así es, y pues ya eso es un engaño. Y te voy a hablar dentro de los descartados, güey. Hay uno que a lo mejor mucha gente va a recordar. Es el mono de Delois. ¿Ese cuál es? El mono de Delois. Es una supuesta especie de primate que habitaría entre Colombia y Venezuela y fue vista por primera vez por François Delois, los llama así, entre la frontera de estos países. Según este güey tenía 32 dientes, medía casi 2 metros de altura, carecía de cola y es al simio al que le toman la foto sentado, como con un palo en la boca. Sí, que hay un montón como cazadores alrededor y está en medio que hasta se considera como un gigantopithecus, algo así, ¿no, güey? Sí, es esa. No, la única evidencia que existía de este extraño mono era su única fotografía que se tomó más o menos por 1910, la que se muestra el supuesto cadáver de este mono apoyada en un palo. Ujú. Para Y sentarlo. así es, y actualmente esa especie se considera como un fraude. Ah, ¿por qué? Es un completo fraude, porque la especie, a pesar de existir, Ujú. que es un mono araña, el mono araña no llega a medir más de 1 metro, No, son chiquititos, ajá. ¿no? Entonces lo que se dice de esta fotografía es que era simplemente un mono araña al que le tomaron diferentes fotos y este cabrón de alguna manera modificó o alteró la fotografía. Y eso ya en posteriores pruebas que se le hizo al material original, se logró comprobar que el fondo de la fotografía no concuerda con la fotografía del monito. Entonces, desde Entonces, aquel entonces era un fraude, desde que, un ajá, montaje fotográfico. así es. En la fotografía que casi todo el mundo conoce, se ve al monito y en la parte de atrás, como dices, se ve a un montón de gente, Ujú. o sea, como cazadores o no sé. En posteriores análisis que le hicieron a la fotografía, determinaron que lo único, que las dos partes son reales.
pero no forman parte de la misma De una misma fotografía. fotografía. Oh, ya. Una parte es la fotografía en la que está el monito, en la que aparentemente hay algo sujetándolo. Incluso se logra percibir como que una especie como de, no sé, un árbol, algo. Es lo que determinaría o lo que ayudaría a determinar la medida de esta El criatura, tamaño. Ajá. dándole una altura de aproximadamente 90 centímetros. Y posteriormente se agregó el fondo y pues, de esa manera parecía una chingadera de casi 2 metros. Sí, porque sí se ve muy grande. ¿No? Y pues bueno, ya digamos que esas son las clasificaciones de la criptozoología, ¿no? Ahora quiero hablarte un poquito de quién es el padre de la criptozoología, ¿no? La invención de este término suele darse o suele atribuirse al zoólogo Bernard Habermas, quien definió a la criptozoología como el estudio de los animales cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. ¿Cuál es la importancia de este cabrón? Este cabrón, Bernard Hubelmans, dice que precisamente, aunque él acuñó el término de criptozoología, esto viene de 1892 de un cabrón que se llamaba Antoine Cornelius y de una obra que él escribió que se llama La Gran Serpiente Marina. Y este cabrón estaba investigando acerca de la serpiente marina. En 1974, Bernard Havelmans escribe un libro que se llama El hombre de Neandertal está vivo, donde narra que en 1968 fue testigo fue de los testigos que encontraron el cadáver de un hombre congelado, extraño y velludo. Ujú. Cuando lo desentierran, se lo llevan a un pequeño laboratorio improvisado que tenían en la zona y le empiezan a hacer diferentes análisis. Este cabrón al verlo se da cuenta que es una especie de neandertal. Y él se emocionó porque dijo, güey, acabamos de encontrar un neandertal congelado en perfectas condiciones, güey. Está muy loco. ¿Qué pinches posibilidades existen de eso? Ajá. Cuando hace las primeras pruebas, logran determinar que la criatura tenía aproximadamente 2 semanas de haber muerto. Entonces nada más era un hippie. No, güey, pues que era un puto neandertal, pero que estaba vivo. O sea, Encontraron un neandertal. pero yo supondría que tendría miles de años, güey. Así es, sí. Lo mismo suponían ellos, que tenía miles de años ahí enterrado, Pero entonces nada más congelado. tenía como 2 semanas. Cuando lo desentierran, lo descongelan y hacen las pruebas, logran determinar que esta madre tenía 2 semanas de haberse muerto. Entonces es un pinche neandertal que estaba vivo hace 2 semanas. Ya te entendí. Ay, güey, eso está muy cabrón, ¿no, güey? Y no solo eso, las garras que él tenía, él en los brazos tenía unas marcas que eran características, digamos que las características de esos arañazos que tenían en los brazos eran similares a a las garras de su mano. Sin embargo, en su mano no se encontraron rastros de que él solo se haya arañado. Ok. Lo que es Que lo atacó o no más, ¿no? Ajá, que pudo haber sido atacado por otra criatura similar. Qué loco. Entonces, esto narra este cabrón, Bernard Havelmans, en el libro El hombre de Neandertal está vivo. Es imposible encontrarlo en español, no existe. Nada más lo encuentras en francés. No voy a decir su nombre en francés porque no sé francés. Ok. Entonces probablemente lo voy a decir mal, pero así se llama el libro. Es posible encontrarlo y pues no sé, con Google Translator poderlo leer. Hacer No sé. la chamba, ok. ¿No? Entonces, este cabrón narra esta historia y a partir de ahí es donde empieza a investigar o a meterse en cuestiones criptozoológicas. Y a partir de ahí empieza a sacar diversos libros que hablan del tema. Y ya por último, Bernard Havelmans murió en agosto del 2001. Murió en París, pero donó toda su investigación o todos sus años de investigación al Museo de Zoología de Suiza, entregando casi 50,000 documentos, fotografías, muestras y testimonios de todas las investigaciones criptozoológicas que él llegó a hacer a lo largo de toda su vida, güey. toda su vida. Ok. Está chido, güey. O sea, el último güey tal vez encontró una sociedad de neandertales perdida por ahí, güey. Así es. No manches. ¿No? Y todo eso fue
en Bután, cerca del Himalaya. Ujú. Así que posiblemente pues puede haber sido un yeti, que son De veras, los que ¿verdad? son Es que, oriundos ajá, del Himalaya, del güey. Himalaya. Entonces posiblemente ese güey encontró lo que podría llegar a ser un Yeti, güey. Así es, sí, sí, sí. Está muy cabrón, güey. Es que la criptozoología está bien chida porque, mira, lo chingón es que dentro de sus dentro de sus denominaciones, están poniendo las falsificaciones y las que son descartadas, ¿no, Así güey? es, sí, sí, Y sí. entonces, pues está chido, güey, Y te está porque... explicando por qué. Yo más o menos di un ejemplo de Ujú. por qué son descartadas y Sí. cuáles son las falsificaciones, que no precisamente es lo mismo. Ajá, sí. O sea, las criaturas descartadas tienen una explicación completamente diferente a las falsificaciones, ¿no, Así es, güey? sí, sí, sí. Ok, está Por bien ejemplo, no chido. sé si te acuerdas que aquí en Michoacán un pinche güey encontró una hada, Ah, que era un pinche juguete, ¿no, que güey? Un terminó siendo un retrasado, ajá. juguete. Entonces, pues ese evidentemente es una falsificación. Ese no entra dentro de los descartados, Ajá, porque ni siquiera tiene porque, una historia detrás, o porque sea, evidentemente es una es falsificación. Bueno, una en el caso del falsificación. que dices es una tontería Así completamente, es güey. una falsificación. Ajá. ¿No? Entonces, hay muchísimas criaturas poco a poco dentro de este proyecto. Yo creo que vamos a ir hablando poco a poco de cada una de las criaturas. Sí, Porque, pero por este es un ejemplo, vistazo general a un lo que vi- es la criptozoología, y ¿no, güey? principalmente la criptozoología en general y sus clasificaciones. Sí, ¿No? Ya más adelante nos iremos metiendo con diversas criaturas. ok. ¿No? Por ejemplo, una pregunta que podría votar es las hadas, los duendes, los gnomos, todo eso, dentro de qué clasificación Pero entrarían. entraría dentro de mitológicos, ¿no, güey? Así es, en efecto. Entonces ya con esta información ya vas viendo que cada críptido que te encuentres ya vas metiéndolo en cada una de ellas, ¿no, güey? Ujú, así es. Está bien chido, güey, porque sí te da pie a a dar como que respuestas o de lo que estás viendo, güey, ¿no? Y entonces, pero, y lo que también me gustó un chingo es que hace a un lado completamente la ufología, güey, ¿no? Sí, O sea, es que yo siento que la criptozoología, aunque sí está, como que del lado de la charlatanería, dentro de muchos aspectos, o la gente lo podría relacionar como como un pedo de charlatanería, güey. Yo creo que la manera en la que trabajan es bastante seria. es muy, muy seria. Por ejemplo, todavía no entra dentro de las clasificaciones, pero actualmente se está dando un fenómeno, es muy conocido en internet, que son las creepypastas. Ajá. Dentro de la criptozoología han querido meter a determinadas criaturas que vienen de la creepypasta dentro de la criptozoología. Y la Mm, criptozoología en definitiva pone un alto, dice no, esto no tiene nada que ver. Un ejemplo es ajá. el Sí, Nigen, sí, 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 sí. que es una especie como de ballena, pero con brazos, Sí. que supuestamente ronda los polos o la Antártida, E no sé incluso dónde. ¿cómo se llama? Uno que se llama Blob, ¿no? O algo así. El blob, ajá, Es también que es una especie como de sonido, ¿no? Acuático. ajá, Ajá. que se dice es de un animal marino gigantesco, ¿no, güey? Titánico. Sí, sí, sí. Pero que pues muchas investigaciones de la criptozoología lo describe como simples fallas geológicas en el fondo submarino, ¿no, güey? Ujú. O sea que esos sonidos que se escuchan no son de un animal, sino de fallas geológicas, güey. Así es, entonces, O sea, es que, mira, lo que está muy chido de la criptozoología es que también pone sus límites, güey, es ¿no? lo que te decía, o sea, puede parecer, cuando hay un criptozoólogo serio, puede decirse que es hasta aburrido, porque te Pues da porque es una muchísimas... rama de la ciencia, güey, no es como un biólogo, güey, o como un entomólogo. Yo Sí. que tengo fobia a las cucarachas, pues me va a aburrir la plática de un entomólogo, ¿no, güey? Porque, por ejemplo, el hecho de que sea mitológico, sea folclórico, Ajá. no significa que no sea motivo de investigación de la criptozoología. Pero Ujú. vamos, es motivo de investigación, más no de búsqueda de Sí, encontrarlo. entiendo completamente a lo que vas. Mira, por ejemplo, güey, antes de que existiera el término criptozoología o todo eso, güey, vamos a botarnos a la época de los antiguos exploradores, güey, ¿no? Cuando llegaban a una zona en la que ellos no nacieron o una zona a la que no pertenecen, güey, ahora rebótate esos tiempos, llegas ahí y ves un animal, güey, que no sabes qué demonios es, güey, que ante tus ojos es un ser mitológico, güey, pero que existe ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces estos antiguos exploradores tenían sin saberlo, tenían a la criptozoología de frente, güey.
tenían la criptozoología dentro de sus estudios, ¿no? Como hemos visto cientos de representaciones de otros animales en antiguos escritos medievales, ¿no? Que resultaban que eran dragones de Komodo, güey, o que eran canguros, cabrón, o cuando llegaban a las diferentes, ¿cómo se llama? A las diferentes civilizaciones con las que se pasaban de lanza, güey, y veían a sus animales, güey. Sin saberlo, ellos estaban dando pie a lo que describe la criptozoología como uno de sus puntos, ¿no, güey? Hay una historia de... Ahorita no recuerdo los nombres, pero es un barco pirata que estaba cruzando las costas del Caribe. En determinado punto, el barco, al ir navegando en medio del mar, se estrelló con algo. Al estrellarse con algo, esa madre le hizo un hoyo que provocó que el barco se empezara a hundir. Cuando se empieza a hundir, diferentes, como, vamos a decirle tentáculos, empezaron a caer sobre la tripulación y esos tentáculos se llevaron al barco. Entonces ahí se habla de una criatura marina, una serpiente marina, un kraken X. Todo esto sucede cerca de las costas de Haití, me parece, de una zona de Caribe cercana. El caso es que la gente de la costa logró ver la situación y corrieron a ayudar no eran piratas, eran otros güeyes, pero corrieron a ayudar a la tripulación. Cuando ayudan a la tripulación, logran rescatarlo y todo, y descubren que el barco se estrelló con un barco que ya estaba hundido. Ok. Así como con la punta del barco o con el asta, no sé. Se estrelló con algo y se hundió. Y al momento de hundirse, las velas del barco hundido atraparon al barco que se estaba hundiendo. Okay. Y es lo que hizo que se lo llevara al fondo. Ya, pero entonces desmadre, pues todo. Y entonces ya de ahí nació un nuevo críptido, que debería ser puesto en alguna de las denominaciones de la criptozoología, sí. ¿No, güey? Yo creo que incluso... Entonces, por ejemplo, en esta cuestión, los tripulantes del barco era lo que decían es que es una serpiente marina. Y los güeyes que los fueron a ayudar dijeron, no, güey, es que ahí abajo hay otro barco. Ajá. Ok, entonces ahí ya hay dos versiones del mismo pedo. Está muy chido, güey. Entonces la criptozoología te lo va a investigar y te va a sacar esto, güey. Los mismos relatos, unos relatos dicen esto y otros relatos dicen esto. Y si nos vamos a la zona y te das cuenta que hay un desmadre de barcos bajo del mar, pues ¿qué vas a decir? Pues me voy a la opción que más se asimile a los hechos, güey. Ok, está interesante, güey. La criptozoología está bien rifada, güey. Y sí, cuando son investigadores serios. Sí, obviamente, güey. No, siempre... porque si vas con un pinche Carlos Trejo, ese güey te va a sacar. Pero esos güeyes no son criptozoólogos, esos nomás son culeros. Bueno, ya ves que él es de todo. Ajá, pero bueno. La criptozoología sí está bien rifada, güey. Sí está chido que nos pusiéramos a hablar de ese tema porque muchas veces como que no entendemos, o sea, siempre hablamos de críptidos, pero no entendemos de dónde vienen las denominaciones o incluso ni siquiera entendemos de dónde vienen las investigaciones, ¿no? ¿Quiénes son los que se encargan en investigar ese pedo? ¿Quiénes son los que se encargan en recopilar? Y sobre todo, ¿quiénes son los que hasta la fecha siguen con el pie, con el dedo en el renglón y tratan de dar con el paradero de las diferentes criaturas? Recientemente en África, bueno, recientemente me parece que ya tiene como unos 10 años, se hablaba del gusano intestino. Era una pinche lombrizota como de 20 centímetros de ancho. Y recientemente la acaban de encontrar. O sea, sí, real. A final de cuentas la criptozoología, güey, ha tenido muchos aciertos, güey. Me parece que también ¿cómo se llama? Perry, el ornitorrinco. Es Perry. El ornitorrinco también pertenecía a este tipo de pedos de un críptido desconocido, güey, que fue encontrado a raíz de los mitos dentro de la criptozoología, ¿no, güey? Entre esos siguen sumándose cientos y cientos de animales que empiezan como un mito, pero como es un mito, la ciencia seria, por así decirlo, los descarta, pero ya tienen que llegar otros güeyes con la misma seriedad, pero con esta hambre de investigar más allá, y es cuando llegan los criptozoólogos y es cuando se meten a ese pedo y es cuando llegan a... Sí, por ejemplo, el okapi fue encontrado por pura casualidad. Y precisamente ahí es donde se empiezan a establecer las normas de la criptozoología, conocer la fauna local. Porque para los habitantes de la zona donde se encontró, en Indonesia, no recuerdo dónde era,
era un animal, Como cualquier así otro. era un perro, hasta plaga era casi. Entonces llega este investigador buscando este animal y la gente dice, no, pues es que no sé de qué me estás hablando, porque él les estaba hablando de Sobre una el mito, güey. criatura mitológica y la chingada y todo. Y de repente, mientras está platicando, el animal pasa atrás de él. Ajá. Dice, es este. Ah, pero pues ese siempre anda aquí. Hay un chingo, llévate el que quieras, ¿no, güey? Ajá. Es como si un güey tuviera la historia de que existen una madre extraña que se llaman perros callejeros, güey. Y vas a Iztapalapa, güey, pues está plagado de esos pedos, llévate 20 si quieres, ¿no, güey? Ajá. Ok, está bien interesante, güey, está muy chido la criptozoología, güey. Está bien rifado, güey, que haya gente que no se canse de ese pedo y que siga ahí, güey, porque a final de cuentas, hay muchas cosas que no conocemos, güey. Ni el 10% del fondo marino está investigado, güey. Ni el fondo, ni la parte más, adentrada del Congo está investigada, güey. Ahí, Es prácticamente imposible llegar al centro del Congo. pues imagínate, güey. Entonces, en estos momentos, la gran mayoría de los animales marinos y del centro del Congo, güey, son básicamente críptidos. Son Pues animales que sí. bien podrían entrar dentro de la criptozoología porque no se ha investigado, güey. Sí. Pero se tiene conocimiento de que hay algo ahí, güey. Está muy chida la Mira, criptozoología, güey. para finalizar, hay muchos investigadores dentro del campo de la criptozoología que siguen siendo zoólogos o biólogos. Hay Ajá, un pequeño cuento ya para terminar el capítulo. güey. Una de las personas que más me gusta, no podría decir que admiro, ¿no? Pero de las que más me gusta leer o escuchar, es de Allen Hynek, el investigador de Blue Book, ¿no? De todas las cuestiones alienígenas y todo. En una ocasión, él tuvo una plática con Carl Sagan. Mientras platicaba con Carl Sagan le dijo a Allen Hynek que le gustaría tener el valor que él tiene para arriesgar toda su carrera y todo su prestigio para investigar los aliens. Exacto, es que eso es lo Que Carl interesante, Sagan ajá. no iba a arriesgar su prestigio Sí, pues no. para investigar eso. Sin embargo, estaba de acuerdo en lo que hacía Hynek. Ajá. Lo mismo pasa con los zoólogos. Muchos zoólogos están en campo, pero en su faceta pública de zoólogos, pero por detrás están haciendo investigaciones criptozoológicas. Sí, güey. Y esa es la parte de la criptozoología que le da un poco más de credibilidad a la misma, güey. Que hay gente que con verdaderos estudios, güey, está haciendo investigaciones importantísimas dentro de la criptozoología, pero a un lado de su vida, pública, como los grandes, biólogos, ¿no? Porque Sí, porque es algo que los, desacreditaría sí, a final de cuentas, ¿no, güey? son los que están consiguiendo las becas para las expediciones Ajá. zoológicas o biológicas. Pero Ajá. ellos en su cabeza traen que van a aprovechar para hacer una investigación criptozoológica. Criptozoológica. Y muchas veces encuentran cosas. Tal vez no lo que ellos querían, pero Pero encuentran cosas. encuentra cosas, güey. Y lo más rifado de todo es que no hacen a un lado los mitos o los mitos populares de las zonas, ¿no, güey? Que yo creo que también los mitos también te acercan un poco a la verdad, ¿no? Siempre de un mito, hay algo de verdad en él y algo oculto ahí, ¿no? En ese pedo. Está muy raro de explicar, pero sí, sí te entiendo completamente, güey. Qué capitulazo, mano. Pero bueno, antes de irnos, creo que tenemos saludos, ¿no? A ver, yo ¿Tú los aquí, tienes? ahora sí los Ahora sí apunté. los apuntaste, ¿ah? No, ahí si faltan, pues ya se quejan en el siguiente video. No, quiero mandar saludos a Viridiana Vargas, Miriam, hola, ¿cómo estás? Ashley Ugarte, Hola, hola. Ashley Ugarte, Brenda Velasco que nos mandó su mensaje en el video de la autopsia alienígena. Échenle un ojo, está muy interesante. Ajá, ese está Está muy buenísimo. interesante. A Pai de Fresa que nos leyó la mente. Ella fue la que nos dijo, mándenme un saludo y ojalá hablen de criptozoología. Ah, sí, ya Ya teníamos el pinche teníamos, capítulo. ajá, Ajá. sí, sí, sí. Ok. No, para Mario Podjam, que fíjate, él es de Mérida, Yucatán, y en esa zona hay muchísimos críptidos también, chaneques, aluches, guaychivos, infinidad. Poco a Él poco, se le dedicará su capítulo a cada uno de ellos, poco ¿no? a O poco al menos iremos a todos los hablando de de la ellos. zona. Ajá. Así es. Un saludo. A Pedro Pérez y a Cerbero 17.
Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios, sus likes y sus views, nos ayudan demasiado. Y no olviden suscribirse a nuestros diferentes canales. Y por aquí nos vemos la próxima semana en el podcast perdido. Bye.